la bella noticia. El Evangelio es una palabra que no se usaba, no era una palabra como se usa en el Nuevo Testamento, sino que era una palabra que se usaba en una victoria de una guerra cuando, no sé, un ejército venía después de un triunfo, traía casi siempre en aquellos tiempos, traía bienes materiales o cosas que habían conseguido o habían usurpado, prisioneros de guerra también. Y entonces la buena noticia es que el rey ganó la batalla. Posteriormente pasa a ser una palabra que evangélica ahora, que se usa en el sentido cristiano como la buena nueva, la buena noticia. Que a través de Cristo hemos sido liberados del mal, del pecado y toda su influencia. Así que es una palabra preciosa. Recuerden lo que dijo Pablo en cuanto al Evangelio: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Y el testimonio de Pablo fue un testimonio que creo que ninguno de nosotros quisiera, ¿cierto?, vivirlo. Encarcelado, prisionero, golpeado, maltratado, 2 veces casi muerto, y en fin, las grandes peripecias que un hombre pueda soportar las vivió Pablo. Pero él dice enfáticamente: no me avergüenza del Evangelio, porque ese es el poder de Dios para la salvación. Entonces el tema central de la Biblia es la salvación. No es el tema para nuestro confort o para que nos vaya bien, o para que el Señor nos libre de una enfermedad, por ejemplo. Si bien es cierto, esas cosas son importantes, son parte de la vida, pero el Evangelio es el mensaje de salvación. Entonces, es volver al hogar, volver a estar con Dios. Así que por eso es una buena nueva, una buena noticia. Entre tanto, abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, gracias, hermano. La segunda carta de Pablo a Timoteo, del capítulo 3, del 1 al 5, y el capítulo 4, del 1 al 4. Quiero basar este sermón en estos 2 capítulos seguidos. Y hay un tema central que es justamente los postreros días. Así que vamos a orar, pero vamos a leerlo. Siempre Elba me reclama de que no, bueno, por lo menos ahora estoy orando, antes tampoco oraba. Leer el texto para que la congregación sepa dónde va a estar la prédica. Dice el capítulo 3 de Timoteo, versículo 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y el capítulo 4, del 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartando la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Tengamos oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en este día, porque como iglesia nos encontramos prestos, Señor, a oír tu palabra, entendiendo que nuestra fe está
anclada a tu palabra, Señor, y está centrada en ella. Entonces permite que tu siervo en esta mañana pueda comunicar lo que tú quieres, Señor, que podamos entender y vivir. Bendice a la iglesia, a este remanente fiel, Señor, para que podamos vivir la vida cristiana y progresar en la fe. Y esa es la idea. Por eso, Señor, que tu palabra sea el nutriente, la leche espiritual que pueda vigorizar nuestra fe y nuestro caminar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Arranca Pablo en Timoteo, donde señala que lo que le ha acontecido tanto a él como a Timoteo y a la iglesia en general es que ésta ha de vivir o está viviendo en tiempos peligrosos. Entonces el tema es cómo poder vivir la vida cristiana o la fe o cómo el liderazgo de la iglesia o los creyentes podamos marchar, ¿cierto?, en relación a nuestro destino en tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos es un término que se usa en la Biblia como los postreros días. ¿Ustedes han escuchado esa palabra, no? Los postreros días. Entonces, desde el punto de vista judío-cristiano o de los judíos, el tiempo se dividía en dos partes. La edad actual, la edad mala, es la era, ¿cierto?, de conflictos, terrible muchas veces, y la edad por venir. Y en medio de eso está la venida del Señor. El día terrible, que también hablan los autores antiguos testamentarios, hablan del día terrible. Inclusive hay declaraciones apocalípticas donde la luna, ¿cierto?, se caerá, las estrellas del cielo serán conmovidas, en fin. No solamente la venida del Señor manifiesta en carne, ¿cierto?, sino que también el universo va a ser conmovido. Probablemente sean figuras literarias, ¿cierto?, que el autor sagrado o el autor bíblico quiera expresar en cuanto a este acontecimiento importante que es la venida del Señor. Pero previo a eso, la Biblia señala, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es más enfático, que antes de que venga el Señor van a haber acontecimientos previos a la venida del Señor. Y entonces, cuando hablamos de los postreros días, es justamente eso, que estamos viviendo en el tiempo presente hasta el día de hoy los postreros días, que son días malos, donde la maldad se ha de agudizar cada vez más. Y cuando uno ve, por ejemplo, a Mateo 24, el gran discurso del Señor Jesucristo en cuanto a su venida, se podría decir que desarrolla esta idea de los últimos días. Y vemos la profecía bíblica que él está anunciando en Mateo 24, 25, como profecías cumplidas, ¿cierto? Ahí aparece en Mateo 24, profecías cumplidas y profecías por venir. Entonces hay que tener cuidado de repente con ver estos textos y decir cosas al vuelo, como se dice, porque es un tema complejo, pero está presente. Por ejemplo, voy a mencionar de la segunda venida de Cristo la fecha. Se le preguntó a Jesús, no estoy usando el texto, no quiero que vayamos a Mateo 24, porque me quiero concentrar justamente en esto otro. Pero ¿por qué es importante? Porque primeramente sabemos que el Señor viene, amén, pero la fecha no la sabemos, porque aún ni los ángeles del cielo, ni Él mismo la sabía. Es una prerrogativa solamente de Dios. Eso dijo Jesús a sus discípulos. Pero habló de previos de acontecimientos, segunda venida, que señalaban justamente este acontecimiento que se espera, amén, que es la más grande bienaventuranza, que es la segunda venida de Cristo. El otro día conversamos con alguien y dice que todo ojo le verá en cuanto a su segunda venida. Hablamos, creo que con el hermano de Elba, hermano mayor o menor, José del Cote. Entonces decía, a lo mejor los satélites, a lo mejor internet, ¿cierto?, que todas las comunicaciones están ahí prestas. Dice, todo ojo le verá, o sea, está dado, él decía, en la escenografía o el escenario está dado para esta venida, ¿cierto? Pero entrar en eso es como especular, ¿cierto?
Eso le pasó a Miller, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Miller, un predicador del siglo XVIII, del 1800 y tanto? Él anunció que en un momento dado el Señor iba a venir. Los mileniaristas se le conoció. Esperaron la segunda venida con túnicas blancas y no apareció. Nuevamente esperaron la venida y no apareció. Entonces eso en fechar o en datar la venida de Cristo es meramente especulativo. Pero sí tenemos que saber y entender. Y es ahí donde la iglesia ha de prepararse. Y tiene que estar preparada porque el Señor viene, amén. Y dice Pedro que viene como ladrón en la noche. O sea, esa figura del ladrón en la noche, por un lado es media tétrica, o sea, da miedo que de repente tú estás durmiendo y te pongan un cañón aquí y te roben, ¿cierto? Pero por otro lado también los alerta de algo inminente. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Entonces, ayer justamente estábamos viendo la televisión, las noticias, y quizás la noticia más fuerte que ocurrió fue que Estados Unidos ataca definitivamente, no deliberadamente, pero definitivamente ataca y hace lo que él había dicho, o lo que la nación había dicho, o que los acontecimientos se estaban dando para que hubiesen ocurrido estas explosiones, ¿cierto? Entonces, pero fue una noticia bomba, o sea, yo creo que todo el mundo estaba ahí viendo la televisión in situ de lo que estaba aconteciendo. Y Daniela, mi hija, estaba haciendo las cosas en la noche ya para tomar té y se queda pegada en la televisión ahí. Todo este escenario del cual ahora ya estamos viviendo no puede pasar desapercibido. Los tiempos peligrosos no son tiempos felices. Cuando tú vas a Mateo 24, por ejemplo, nuevamente voy a apoyarme en Mateo 24, en el fondo lo que está describiendo Jesús son malas noticias. Jesús en Mateo 24 y 25 está desarrollando malas noticias. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas, no quiero aventurarme en una fecha o para nada, pero estamos a las puertas de la segunda venida del Señor. Y la segunda venida del Señor es una venida no como cordero inmolado, ¿cierto? Como la primera venida, donde fue el cordero, el que fue crucificado, el que fue golpeado, el que fue menospreciado, sino que vendrá como Rey de Reyes, describe Apocalipsis, y Señor de Señores. Él viene a emitir un juicio. Él viene a juzgar a las naciones. Y también viene en otra parte, en Corintios aparece que también viene a juzgar y a hacer un juicio a la iglesia. Así que cuidado con eso. Cuidado de nuestra conducta o de nuestra forma de vivir la vida cristiana, porque seremos juzgados por se le llama el tribunal de Cristo, distinto al juicio de las naciones, el tribunal de Cristo. Pero todos estos acontecimientos son acontecimientos escatológicos, o sea, al final de los tiempos. Entonces la iglesia siempre ante este escenario de lo inminente tiene que estar preparada. Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo que tiene que saber, Timoteo, esto, categórico, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. No solamente en el ámbito religioso, que lo va a haber también, porque se iban a desarrollar, de acuerdo al contexto de la Biblia, el Nuevo Testamento, falsas enseñanzas y falsos maestros que iban a desvirtuar la fe de la iglesia. Entonces, ese es un tema peligroso. Y de hecho, quiero hacer un punto aquí, en Mateo 24 y 25, que Cristo desarrolla su segunda venida, lo que más habla y lo que más desarrolla es la falsa enseñanza. Porque a Cristo le interesa sobremanera la iglesia, amén, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces Él quiere que la iglesia se mantenga en la fe, porque estando en la fe da testimonio de la verdad del Evangelio. Y cuando vienen falsas enseñanzas, esta verdad es torcida. Así que por eso le dice a Timoteo, Pablo aquí, tiempos peligrosos.
Y desde los posteriores días, vuelvo al tema, los posteriores días se desarrolla y se entiende desde el punto de vista bíblico, teológico, de la muerte de Cristo, de la crucifixión y la ascensión hasta la segunda venida. O sea, hace 2000 años, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo los tiempos postreros. Y cuando uno arranca la historia de la iglesia, nos damos cuenta que han habido muchos periodos críticos que han afectado a la iglesia. Y por eso esta palabra, porque la iglesia ha de mantenerse, ¿cómo es la palabra? Ha de mantenerse incólume ante la adversidad. Nadie nos dijo que íbamos a tener tiempos de bonanza, que la iglesia iba a ser un jardín de flores, ¿cierto? Que íbamos a caminar a través de medio de una alfombra, ¿cierto? Una alfombra, sino que la iglesia iba a pasar por dificultades, pruebas y muchas circunstancias. ¿Y por qué son tiempos peligrosos? No porque la luna se nos venga encima, no porque la naturaleza en sí provoque, sino que por el hombre mismo, dice aquí el apóstol. Dice que en aquel tiempo, en los tiempos posteriores, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y describe una serie de características que van a mostrar justamente ese mal. Y si la sociedad y si el mundo está mal, y si el hombre está en esta permanente guerra y desorden y odio y poder para subyugar al otro y para beneficiarse, es porque el hombre está mal. Y está mal porque está apartado de la gloria de Dios. Entonces, dice que estos posteriores días son peligrosos, no porque los leones en un momento dado en el África se hayan proliferado, haya habido un crecimiento poblacional, sino que aquí enfáticamente está diciendo que estos tiempos peligrosos vienen por causa de la maldad del hombre. Y esa es la realidad. Y por eso dice que son tiempos peligrosos. Porque ¿quién infunde temor, odio y maldad? El hombre. ¿Quién se proclama en un momento dado como caudillo, sabedor de la verdad y subyugar al otro para ejercer poder? El hombre. Por eso tenemos gobiernos de distintas fuentes o distintos bandos que quieren justamente al final el poder por poder. Y dentro de la iglesia también muchas veces se ejerce ese poder de querer tener más autoridad que el otro. Entonces, y toda la maldad social que hay hasta el día de hoy se debe justamente al hombre que está apartado de la gloria de Dios. La carta de Pablo, rápidamente a los Romanos, capítulo 1, dice lo siguiente. Versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de Dios. O sea, la debacle en el hombre se debe a que éste se apartó deliberadamente de Dios. Deliberadamente de Dios. Entonces, la realidad tanto de aquel tiempo como la actual se debe justamente a el pecado del hombre. El pecado que está en el hombre y que él ejerce, ¿cierto? Y sus frutos se manifiestan por todas partes. Volviendo a Timoteo, volvamos a Timoteo, entonces, dice lo siguiente, estamos en segunda. Entonces, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, dice, mira, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, y ojo, aquí están hablando ya en el ámbito religioso,
que tendrán la apariencia de piedad. ¿Qué más dice? Pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. ¿Y para qué mencionar todos los escándalos que han habido dentro de la fe cristiana a través de la historia, y sobre todo en los últimos tiempos? Cómo la fe de los creyentes se ha visto afectada por testimonios o por formas de conducta de supuestos líderes espirituales. Recuerdo en los años 80, ¿quién no conoció al evangelista Jimmy Swaggart? ¿Se acuerdan, no? Estaba copado a la televisión, me acuerdo, los días sábados, sobre todo el fin de semana, cuando él tenía una red mundial de audición en sus prédicas. Sus prédicas ya no solamente las vistas por la iglesia, sino que las vistas por políticos, por periodistas norteamericanos, en fin, estaba en las revistas más importantes, su rostro era un predicador, pero mundial. Y cayó en pecado. Y vino la debacle. Y así. Entonces, ¿por qué? Porque el carácter del hombre influye en la sociedad humana. Y el carácter del hombre puede afectar a la sociedad para mal o para bien. Pero básicamente, ante la realidad misma, nuestra realidad, nuestra inclinación, dice la Biblia, que es continuamente hacia el mal. Pero en medio de esa situación, ¿cómo nos validamos? ¿Cómo nos movemos? Sabiendo que el Pablo, aquí en este caso, está persuadiendo a Timoteo a que el ministerio no va a ser fácil, van a haber problemas y van a haber dificultades. Y primeramente, estas características también se van a manifestar en los hijos de Dios, o en los creyentes, o los que se dicen ser cristianos y están dentro de la iglesia. Y de hecho, Timoteo tuvo problemas con dirigentes ciertos religiosos en aquel tiempo, que eran mayores que él. Inclusive el carácter de Timoteo era casi proclive a que iba a ser un fracaso, porque su forma de ser, por ningún lado, era una persona vigorosa, eficaz para enfrentar a los demás, a los que tenían, entre comillas, una supuesta autoridad, y que tenían estas características implacables, intemperantes, celosos, vanagloriosos. ¿Ah? Como digo, que estas características también están en la iglesia. Entonces la pregunta, en medio de esta situación, ¿cómo la iglesia se mueve? ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana? Entonces, en el capítulo, y termina el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, dirigentes de la iglesia o personas de la iglesia, que tienen los mismos caracteres y conductas del hombre del mundo, y que la debacle que está en el mundo se debe justamente al accionar humano, caído sin Dios, y el éxito o el fracaso de la iglesia va a depender también depende del Señor, pero nosotros somos agentes responsables. Dejémosle las cosas a la voluntad del Señor. Pero que Dios sabe. Siempre he escuchado esa retórica. Y nos olvidamos que nosotros somos responsables y somos agentes morales. Y que tenemos una responsabilidad en cuanto al Evangelio. Inclusive nuestro testimonio, nuestra conducta va a ser demostrada, va a ser eficaz en la medida que somos consecuentes ante el mundo. Si el mundo ve que la iglesia tiene el mismo comportamiento de los de afuera, ¿para qué quiero la iglesia? Van a decir. Si en la iglesia está ocurriendo quizás lo mismo que está afuera. Entonces, pero aún así, ante esa realidad, la iglesia tiene que avanzar. La iglesia tiene que progresar. El encargo de Pablo a Timoteo era que al final de cuentas él se hiciera cargo de la obra del Señor. Que se hiciera cargo de la obra del Señor. Y que lo que estaba torcido, volverlo a su lugar. No estamos aquí para dorar la píldora, como se dice, o sobar el hombro, sino que estamos aquí como dirigentes en la iglesia para decir la verdad de Cristo. Y cuando la iglesia está fallida o falla, tenemos que decirle que la iglesia está fallando. Y cuando nuestra conducta no es justamente de acuerdo al principio, a los principios del Evangelio, tenemos que demandar o reclamar justamente eso fallido. Eso lo dijo Pablo y lo encargó a Timoteo en estos días finales, en estos tiempos peligrosos. Y en estos tiempos peligrosos también nosotros tenemos que reafirmar nuestra fe, nuestra conducta, nuestro testimonio. No tiene que
que minimizarse en medio de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el Señor lo advirtió, amén. Porque el Señor lo advirtió. En el capítulo 4, dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Vuelvo a reiterar, el Señor viene. El Señor viene. Y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Recuerden que la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Cristo viene a buscar a su iglesia. La oración recurrente quizás dirá: ¿será este tiempo, Señor? Pablo así lo pensó. Pedro así también lo pensó. Ellos pensaban que el Señor venía en su tiempo. Lutero lo pensó, Calvino lo pensó, todos los grandes predicadores del Evangelio a través de la historia lo han pensado. ¿Será este tiempo? Lo importante no es el tiempo, en fin de cuentas. Lo importante es la espera. Es la preparación. ¿La iglesia está preparada para recibir al Señor? Esa es la pregunta. Vuelvo a ir a Mateo 24 y 25. Cuando termina el gran sermón de Mateo 24 y 25, el Señor, y ese otro tema, es estudio para otro sermón, pero quiero mencionar que el Señor termina con 2 parábolas. Si no me crees, léala, búscala. La parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan, no? Y la parábola de los talentos. Alguien dijo por ahí que eran terribles, eran casi terroríficas, casi da terror. Y estas 2 parábolas, sobre todo la parábola de las vírgenes, está hablando de la iglesia. Y que en esa iglesia, en esa parábola, una parte de la iglesia era sabia o sensata y otra parte era insensata. Y que el momento que se cerró la puerta en las bodas, ¿se acuerdan? Porque hablaba de una boda, las vírgenes, ¿cierto? Las vírgenes no eran las esposas, sino que las vírgenes estaban preparando el escenario para la festividad del casamiento, del matrimonio. Y hasta el día de hoy las bodas judías, hebreas, se celebran de esa manera. Hay vírgenes o doncellas que preparan a la novia y preparan todo lo festivo, se disfrazan, hacen chayas, tocan tamboriles y recorren las calles anunciando que viene un matrimonio, hasta el día de hoy. Entonces Jesús toma esa experiencia cotidiana del matrimonio para representar justamente a la iglesia en cuanto a su segunda venida. Dice también Jesús en cuanto a su segunda venida que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. El amor de la iglesia se enfriará. Entonces la idea es que nos preparemos para la segunda venida del Señor. Entonces por eso reitera Pablo aquí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación o parusia, la segunda venida. En su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, sea la iglesia, más allá de los problemas circunstanciales que estamos viviendo, las guerras, los rumores de guerra, las pestes, la hambruna que han azotado y van a seguir azotando al mundo, globalmente hablando, y que esto obviamente perturba a la sociedad humana y perturba también a la iglesia, sobre todo cuando la iglesia no está preparada en estos temas, la perturba, porque ¿qué nos depara el futuro? Hay una incertidumbre, yo entiendo eso. Yo entiendo que con estas guerras que están siendo cada vez más fuertes, más globalizadas, afectan el pensamiento humano, afectan en cuanto al temor. Y a nuestra juventud sobre todo afecta en cuanto al temor. Yo cuando está pasando esto vertiginosamente, que hay guerras por acá, guerras por allá, y por acá y hay pestes, y todo lo que hemos visto en menos de 50 años, en menos de 20 años, hermanos.
afecta nuestra tranquilidad. Y yo digo, bueno, yo tengo 64 años, quizás me queda poco tiempo, pero tengo a mis nietas y tengo a mis hijos. Una hecatombe económica, ¿cierto? Como una caída de la bolsa, va a afectar, ¿cierto?, al mundo en su punto global. Pero eso el Señor lo advirtió. Por eso es importante que nosotros como cristianos estemos tomados de la mano de Cristo, amén. Porque en medio de la prueba y la dificultad, ahí se va a ver realmente cuál es nuestro ADN, cuál es nuestro pedigrí como cristianos que somos. Porque si cualquier prueba nos va a hacer caer como palitroques, es que no hemos madurado en la fe. No hemos tomado la leche, como decía la hermana otro día, en gran discurso la hermana en el culto de oración. ¿Ah? No te puedo dar, te sigo dando leche, dice Pablo en un momento dado a los corintios, no te puedo dar vianda porque te vas a empachar en el fondo. No estás capacitado para recibir algún alimento sólido. La iglesia muchas veces no está capacitada para recibir alimentos sólidos. Todavía seguimos siendo niños espirituales. Y cuando vienen los problemas y dificultades, no solamente en el punto del globalizado, guerras, ¿cierto?, pestes, hambres, catástrofes económicas, sino que en nuestro propio entorno los padres se separan, hay una debacle económica, familiar, se muere el ser amado, se muere un hijo, ¿por qué tiene que haberse ido mi hijo de 4 años? Se le quedaba todo el resto de vida. Entonces son pruebas y dificultades que nos asolan. Pero tenemos que tener justamente, por eso tenemos que, a ver, no se trata de estar todo el día aquí en la iglesia. No. Se trata de internalizar o asimilar estas verdades en nuestra vida. Yo no soy cristiano porque vengo a la iglesia. No somos cristianos porque venimos a la iglesia. Somos cristianos porque tenemos a Cristo, ¿ven? Esa es la verdad. Yo soy cristiano porque tengo a Cristo y Él me tiene a mí. Y esa convicción se desarrolla en medio de la palabra. Entonces, el cometido nuestro es que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿A tiempo y fuera de tiempo? Siempre. No hay más que argumentar. La iglesia tiene que predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es la herramienta por la cual el hombre ha de conocer a Cristo. Y a través de la predicación del Evangelio, de nuestra predicación del Evangelio, seremos instrumentos en las manos del Señor para alcanzar a otros para Cristo. Porque vendrán, nuevamente el apóstol en el capítulo 4 reitera, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder tener discernimiento espiritual, o sea, ver más allá de nuestras narices, esa es la idea. Que nos capacite para poder ser valientes en medio de la dificultad. Imagínense, ayer se tiraron 3 bombas dantescas que no se habían hecho presente el último año, el último tiempo. Estamos en un medio de un polvorín. Si fuera un analista político, dijera que estamos en medio de un polvorín. Pero a pesar de eso, vamos a apartarnos del Señor. ¿Nos apartaríamos del Señor a pesar de eso? Que el Señor nos bendiga, amén. Que el Señor afirme nuestros pasos, porque si bien es cierto estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero somos bienaventurados, somos felices, porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Ni la muerte, voy a parafrasear, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ¿qué dice Pablo? Nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengamos oración. Y buen Dios y Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta mañana porque a pesar de todas las circunstancias de la vida, tú nos haces, Señor, permanecer fiel en ti.
Y eso no es un resorte nuestro, Señor, sino que es la obra que ejerce tu Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos centrar nuestra confianza y nuestra fe en ti. Y te damos gracias porque tú nos permites que podamos vivir la vida cristiana. Te ruego por Bethesda, Señor, especialmente por esta iglesia. Y no es un sentimiento egoísta en relación a las demás, sino que es aquí donde tú nos has puesto a trabajar. Aquí es donde hemos de desempeñar nuestra tarea y misión para alcanzar a los perdidos que están no más allá de nuestras propias casas. A nuestro propio alrededor hay cientos y cientos hombres y mujeres, niños, que no te tienen a ti, Señor. Y lo que les espera es un juicio inminente, Señor. Permite que podamos ser eficaces en nuestro testimonio y en nuestra predicación del Evangelio en este sector. Bendice tu palabra como siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos entonces rápidamente a oficiar.